Buen día, ingeniero. Hoy les vamos a hablar sobre la ley de Ohm y los cuatro estados de la materia. Para empezar hablando de la ley de Ohm, hay que empezar hablando sobre qué es amperio. ¿Qué es amperio? Amperio, para hablar un poco de amperio tenemos que hablar un poco sobre coulomb o electrones. Un electrón es la corriente que va en un tubo o un circuito eléctrico. Son electrones que producen corriente, son millones y millones de corrientes de electrones. Estos, como no podemos contar cuántos electrones van en un circuito o en una corriente de un tubo, lo vamos a transformar en columbio. En columbio. En coulomb. ¿Qué son coulomb? Coulomb son 6.25 por 10 a la menos 18 electrones. Esto equivale a un coulomb. Esto es lo igual a 6.25 por 10 a la menos 18 electrones. ¿Y cuánto da un coulomb? ¿Cuánto es un columbio en amperios? Un coulomb es igual a un amperio. Y esto así es como esta es una cifra como podemos determinar la energía. En coulomb, una cifra de energía así la podemos determinar. Un coulomb o un amperio, es lo mismo. Ahora hablando de ¿qué es voltaje, corriente y resistencia? Voltaje, resistencia y corriente. Lo vamos a hablar de un poco sobre en dibujo para entenderlo un poco más. Tenemos un fluido, ya sea un fluido eléctrico, un fluido de agua, estamos en un río, por decirlo así. Vamos a hablar de un fluido eléctrico. Voltaje, tenemos una barrera en la parte del inicio y tenemos millones de electrones en el tubo o en el fluido eléctrico o fluido de agua, por decirlo así. Es un dibujo, una representación. Voltaje, ¿qué es voltaje? Voltaje es la fuerza de empuje que viene con la que empuja los electrones hacia el fondo contra una dirección, y eso es voltaje, la fuerza de empuje. Ahora, ¿qué es resistencia? Resistencia es, vamos a hablar un poco también así en el mismo dibujo. Tenemos una corriente, una presión o electricidad, por decirlo así. Vamos a tener un tubo. En el tubo encontramos una disminución y viene aquí y viene así. Encontramos esto grande, después hay una disminución y esto se hace más grande. Así como podemos definir corriente. Los electrones vienen con una fuerza de empuje que es voltaje. Vienen aquí y se encuentran, los electrones viajan a una velocidad y se encuentran con piedras o con aislantes o resistores entre medio de este tubo, este circuito eléctrico. Entonces los electrones pegan en esos aislantes y los electrones se detienen, otros avanzan, otros se detienen, otros avanzan y se detienen más adelante, otros avanzan y logran salir. Como son millones y millones de electrones que salen por ese tubo, entonces así como se determina la resistencia. ¿Qué es corriente? Corriente es los electrones que salen del tubo y van produciendo corriente. Aquí ya empiezan a producir corriente, como ya pasan la resistencia, y van con una velocidad de empuje. Entonces ahí es donde los electrones transforman la corriente. Seguidamente hablaremos de los circuitos en serie y paralelos. Tenemos una serie de ejercicios. Tenemos un circuito en serie. Vamos a empezar hablando sobre el circuito en serie. Tenemos que se me olvidó hacer la resistencia que voy a llamar. Tenemos resistencia 1 que igual a 2 ohmios, resistencia 2
que es igual a 4 ohmios. Tenemos resistencia 3, que es igual a 6 ohmios. Tenemos un voltaje de 24 voltios. Para encontrar corriente, primero tenemos que encontrar resistencia. Tenemos que encontrar, tenemos la fórmula de la ley de Ohm, que es voltaje entre corriente multiplicado por resistencia. Vamos a dividir vamos a dividir voltaje entre resistencia total. Vamos a calcular resistencia total. RT, perdón, tenemos que RT es la suma de las tres resistencias, que nos da 2 más 4 son 6, más 6 son 12, perdón, igual a 12 ohmios, 12 voltios. Esto nos quiere decir que perdón, esto quiere decir que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y como aquí tenemos el voltaje, que es de 24, dividimos 24 voltios entre 12 voltios. Esto nos da igual a 2 amperios. 24 entre 12 igual a 2, igual a 2 amperios. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar la corriente total o voltaje total? Vamos a comprobar si hay 24 voltios. Vamos entre la resistencia. Vamos a multiplicar la corriente que pasa del punto A al punto B, de ahí del punto B al punto C, del punto C al punto D. Entonces tenemos que ya tenemos corriente, que es esta, 2. Ya tenemos resistencia. Entonces vamos a multiplicar 2 del punto A al punto B, igual a 2 por 2, que igual a 4. Del punto B al punto C, igual que 2 por 4 son 8. Del punto C al punto D, igual a 2 por 6, igual a 12. Vamos a sumar. 12 más 8 son 20. 20 más 4 son 24 voltios. Entonces quiere decir que esta de aquí es la misma que hay acá, que es la misma que hay de entrada, a la misma corriente que hay de salida. Ya voy a pasar con resistencia, pero es la misma. Ahora vamos a hablar del circuito en serie. Del circuito en paralelo. Tenemos un circuito en paralelo que es así. Tenemos tres resistencias: resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Tenemos un voltaje de 12 voltios. En resistencia 1 tenemos 12 ohmios. Resistencia 2 tenemos 4 ohmios. Resistencia 3 tenemos 15 ohmios. ¿Cómo vamos a encontrar resistencia total? Esta es completamente diferente. Vamos a encontrar resistencia total. Es igual a 1 dividido entre 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Vamos a hacer esta ecuación en la calculadora. Vamos a poner en una calculadora científica. Vamos a poner 1 entre, ponemos el signo entre, abrimos paréntesis, abrimos dos paréntesis. 1 entre 12, primera resistencia, cerramos paréntesis, ponemos el signo más. En otro paréntesis, 1 entre 4,
en otro paréntesis, son uno más, en otro paréntesis, 1 entre 15, entonces damos igual, da 2.5 ohms. 2.5 ohms. ¿Cómo vamos a encontrar corriente? Aquí tenemos el voltaje y recordemos que la ley de Ohm nos da una fórmula que dice que voltaje divide entre corriente por resistencia. Ya tenemos voltaje, ya tenemos resistencia, lo mismo que la otra. Corriente es igual a 12 entre 2.5, que esto nos da igual a 4.8. Y así como calculamos la corriente de un circuito en paralelo, 4.8 voltios, o 4.8 ohms, amperios, perdón, 0.8 amperios. Y ahora hablando sobre la tabla 5.1 de la ley del libro de Buchón, nos dice que tenemos 4 estados de la materia, que tenemos tenemos superconductores, semiconductores, aislantes y tenemos superconductores. Nos dice que los superconductores están hechos de un material de nobio y titanio, que dice que los superconductores son los que solo trabajan como superconductividad, que son los que dejan pasar la electricidad sin ninguna oposición. Una de las características de los superconductores es que no requieren un potencial eléctrico y tienen que estar muy fríos para que estos se revienten o para que dejen de conducir electricidad. Ahora tenemos los conductores, que son de los materiales de cobre y aluminio. Una de las características de los conductores es que su resistencia es variable, obedece la ley de Ohm y requieren un voltaje total. Los semiconductores los conductores para que se comporten como aislantes. Los semiconductores, tenemos los semiconductores que son de silicio y germanio, y estos pueden ser conductores, pueden mostrar resistencia y es la base de los ordenadores. Los semiconductores son los que por momentos dejan traspasar la electricidad y por momentos la estancan o no la dejan pasar, funcionan como aislantes. Pueden mostrar resistencia, como dijo aquí, y tenemos los aislantes, que son completamente que no dejan pasar la electricidad o la corriente, que estos pueden ser de plástico o vidrio, no permiten el flujo de electrones y tienen una resistencia extremadamente alta al nivel del voltaje, extremadamente alto, y necesita alto voltaje. Para que esto deje de ser aislante y por esas altas temperaturas, y esto se convierte en hielo, o tienen que ser una temperatura demasiadamente baja para que esto suceda. Y así como concluimos el video número 4. Muchas gracias.